Occidente está dispuesto a arrastrar al mundo entero en la guerra. Rusia ante la ONU. El embajador ruso Vasily Nevencia acusó ante la tribuna de la ONU que los occidentales están dispuestos a arrastrar al mundo entero al abismo de la guerra para infligir una derrota estratégica a Rusia. En su deseo de infligir una derrota a Rusia de cualquier forma posible, los occidentales pueden sacrificar no solo a Ucrania, sino que también están dispuestos a arrastrar al mundo entero al abismo de la guerra, dijo el diplomático. Las declaraciones de Nevencia se dieron en el marco del primer aniversario de la operación militar rusa en Ucrania. Asimismo, sucede a pocos días de que el presidente estadounidense Joe Biden reiterara su apoyo a Ucrania y advirtiera a Rusia que, de atacar a alguno de los miembros de la OTAN, todos responderían a la agresión. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin ha contribuido al aumento de tensiones, separando a Rusia del Tratado New START, que regulaba la actividad nuclear entre su país y Estados Unidos. Al momento, ninguno de los miembros de la OTAN se ha pronunciado al respecto. Polonia anunció su intención de transferir 28 cazas MiG-29 adicionales a Ucrania. Ucrania recibirá 28 cazas MiG-29 de Polonia. En el contexto de cómo Ucrania está perdiendo rápidamente sus aviones de combate, como lo demuestran los hechos documentados de la destrucción de aviones de ataque ucranianos Su-25, cazas MiG-29 y Su-27, así como bombarderos Su-24M, Polonia anunció que tiene la intención de transferir 28 de sus cazas MiG-29 a Ucrania. La información sobre este tema fue anunciada por el presidente de Polonia, Andrzej Duda. Como se desprende de la declaración de Duda, Varsovia transferirá a Ucrania todos los cazas MiG-29 en servicio con la Fuerza Aérea Polaca, siempre que los países de la OTAN organicen el suministro de aviones de combate occidentales a Ucrania. Teniendo en cuenta los datos actuales, incluso sin aviones de combate polacos, Ucrania puede obtener hasta 18 cazas de estilo occidental. Sin embargo, si Polonia comienza a suministrar aviones de combate a Ucrania, la situación será mucho peor. En los primeros días desde el comienzo de la operación militar especial, Ucrania perdió la mayoría de sus aviones de combate, pero más tarde, gracias a la restauración de algunos de ellos, pudo dotarse de una pequeña reserva de aviación. Sin embargo, incluso si en las condiciones actuales la Fuerza Aérea de Ucrania recibe 46 aviones de combate adicionales, esto agravará seriamente la situación, especialmente porque algunos tipos de armas occidentales ya se pueden instalar en los cazas MiG-29. Bombarderos Su-27 y Su-24M. ¿Cómo se enriquece Estados Unidos con la guerra de Ucrania? Mientras Europa vive hundida en crisis económica y energética como resultado de la guerra en Ucrania, Estados Unidos sigue ganando beneficio económico de este conflicto. La guerra entre Rusia y Ucrania, que cumplirá el viernes un año, ha intensificado la crisis energética en Europa, razón principal de otras crisis en el viejo continente. Sin embargo, lo que más irrita a las naciones y gobiernos europeos es que Estados Unidos, su principal socio estratégico, está llenando sus bolsillos aprovechando la guerra. Con el cese de las exportaciones de gas ruso a Europa, debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos se convirtió en el mayor proveedor de gas a la Unión Europea.
En 2021, Washington exportó gas a Europa por un valor de 8,3 mil millones de dólares, mientras que esta cantidad ascendió a los 35 mil millones de dólares en el periodo de febrero-septiembre de 2022. Los principales socios de Estados Unidos en Europa, Alemania y Francia, entre otros, han criticado a Washington por suministrar el gas a precios astronómicos, lo que ha dañado la economía familiar en Europa y les ha quitado a las empresas europeas la capacidad de competencias con firmas estadounidenses. Cuando tienes precios estadounidenses de la energía, que son más bajos que nuestros, y su productor de hidrocarburos, Estados Unidos, lo vende 3 o 4 veces más caro de lo que vende a sus industriales, hay un estándar de doble rasero implícito, denunció anteriormente el presidente francés, Emmanuel Macron. No obstante, la exportación de gas no es la única manera de ganar beneficios económicos del conflicto por Estados Unidos, vender armas es otra vía. Ante el posible agotamiento de reservas militares por las ayudas bélicas a Ucrania, los países europeos tienen que compensar la escasez de armas en sus inventarios comprando armamentos a las compañías estadounidenses. Rusia, que inició la operación militar en Ucrania para contener la expansión de Estados Unidos y sus aliados europeos hacia las fronteras orientales rusas, ha acusado, una y otra vez, a Washington de intentar prolongar el conflicto para seguir ganando beneficios económicos de ello. Ante tal circunstancia, muchos analistas políticos y estrategas militares han instado a los países europeos a no acatar a ciegas las políticas de Estados Unidos y no sacrificar sus intereses por Washington. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el Ayatolá Seyyed Ali Khamenei, ha advertido siempre que Estados Unidos genera crisis en el mundo porque se alimenta de conflictos y de los sufrimientos de otros pueblos, por lo que Europa debe distanciarse de las políticas de Washington si quiere protegerse. La gente en Europa está airada y protesta por los asuntos de la economía. Yo ya lo dije, el día en que los pueblos europeos sepan que esta situación de debilidad en la que están sumidos se debe a la intromisión de Estados Unidos y del sionismo internacional, estas protestas por fines económicos se convertirán en un inmenso movimiento social. Es entonces cuando habrá que esperar un nuevo mundo, y ese nuevo mundo surgirá, subrayó el Ayatolá Khamenei en un discurso.